esta primera parte que tomé tiene la importancia o la finalidad, primero, de ver la parte espiritual, la parte sagrada que tiene la familia y el matrimonio. Y ya posteriormente vamos a pasar a la segunda parte, que es el papel de la familia, la función de la familia, el deber de la familia en la sociedad, para con la humanidad. Pero antes de pasar a esta segunda parte, quisiera hoy detenerme de manera especial para ir cerrando en el papel, la importancia que tienen los hijos en la familia, en el matrimonio. Ya lo hemos tomado un poco dentro de los temas, pero quisiera darle su propia importancia en este tema que se llama los hijos, el don preciosísimo del matrimonio. Los hijos, don preciosísimo del matrimonio. ¿Y por qué quiero retomar como parte prioritaria en este tema el tema de los hijos? Es porque, en primer lugar, los hijos son el fruto más grande en el que Dios pensó cuando pensó en el matrimonio. En segundo lugar, porque los hijos siempre van a ser la esperanza en la familia y en la sociedad. Los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos. Los hijos de ahora tienen un papel primordial en la historia de la salvación. Los hijos de ustedes tienen un papel primordial, los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos de sus hijos tienen un papel primordial en la historia de la salvación. Y ya como lo hemos mencionado, conocemos el contexto de los hijos. Los hijos desde la cuna, ¿qué formación, qué cuidado, qué atención, qué valor reciben? Para que ellos a su vez lo den después. Y en el contexto que vivimos ahora, es preocupante. No sé, no los conozco. No sé si ustedes son padres jóvenes, ya adultos, si tienen hijos niños, jóvenes, adultos, si son abuelos. No lo sé. Pero en toda la historia de la humanidad, uno de los tiempos más graves que vivimos y que atentan contra la dignidad de tus hijos, de los hijos, son estos tiempos. Y quisiera que tomáramos esa conciencia. Un poco ver el contexto, ya lo hemos mencionado, el contexto de los hijos, pero no son los hijos, tal vez tus hijos no viven situaciones difíciles, tal vez tus hijos no enfrentan un contexto familiar duro, tal vez tus hijos no están envueltos en las drogas o en el alcohol, o tus nietos, pero sí los hijos de personas cercanas a ti. Pero tal vez los hijos de tus hijos sí se van a encontrar en esa realidad. Entonces, quisiera que partiéramos nosotros, aunque ustedes son hijos, y tal vez puedan decir, pues si ya son adultos, ya la libraron, ¿verdad? Porque, pues ya la libraron porque bien o mal ya son papás, ya son abuelos, ya salieron del seno familiar en el que crecieron. Pero, ¿qué ambiente quieres propiciarle tú a tus hijos y a tus nietos? Y vamos a partir de la importancia que tienen. Este título tan hermoso que le pone el Papa en esta encíclica que meditamos, los hijos primero son un don. ¿Qué conciencia tienes? No solo racional, sino espiritual, conciencia moral, conciencia de caridad, conciencia espiritual. ¿Qué conciencia tienes de que tus hijos, tus nietos y tú a la vez para tus papás, los hijos son un don? ¿Qué es un don?
Un don viene de la palabra carisma y un don es un regalo de Dios. ¿Cuál es la característica fundamental? Que un don, para tener un don, no necesitas tener ningún mérito ni ganártelo por ningún motivo. El don en automático lo recibes, mereciéndolo o no, luchando por él o no, ganándolo o no. Entonces tus hijos, como don de Dios, los hijos no son iniciativa de los papás. Los hijos que tú tienes no son iniciativa tuya. Los hijos que tú tienes no los planeaste tú. Los hijos que tú tienes son un regalo de Dios, son iniciativa de Dios. Los hijos que tú tienes fueron puestos primero en el pensamiento de Dios. Y dentro de ese don hermoso que son tus hijos, Dios pensó en unos padres ideales para ese don. Tus hijos son el don más hermoso después de la persona, tu esposo o tu esposa. Tus hijos son lo más hermoso que has recibido sin ningún mérito propio, sin ninguna petición, sino solamente como gracia de Dios. Y sabiendo que tus hijos son un don gratuito que Dios te ha dado, un regalo preciosísimo. Los hijos son un tesoro. Los hijos, independientemente de cómo sean, si te provocan dolores de cabeza, si no son lo que tú esperabas, si no dan lo que tú quisieras, independientemente de todo eso, tus hijos son algo preciosísimo, no solo precioso, preciosísimo, dice el papá. Por naturaleza los papás aman a sus hijos. Y aún así, ¿verdad? Hay papás, mamás, pero también papás tan inhumanos, tan insensibles, incapaces de amar a sus hijos. Papás que detestan a sus hijos, que consideran a sus hijos como el error más grande en su vida, que culpan a los hijos de la desgracia que viven en su matrimonio o que vivieron. Cuando en realidad tus hijos, para ti, ¿qué son tus hijos? No solo de palabras, sí, son un don, los quiero mucho. ¿Qué trascendencia tiene esta palabra, don de Dios para ti? Los hijos que tienes. Pensados para ti. Cuando Dios pensó en tus hijos, pensó en la mamá que lo iba a cuidar, en el papá que lo iba a proteger, en los papás que se iban a encargar de darle el amor de Dios. Y ya lo decíamos en otra ocasión, este dicho, los hijos son el reflejo de los padres. Vamos a tomar un salmo, precisamente, que lo vamos a tomar como nuestra oración, para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que nos dé esa gracia que necesitamos. Vamos a iniciar, ya di esta pequeña introducción, pero vamos a ponernos un momento en oración con este salmo y pidiéndole al Espíritu Santo que te dé a ti la gracia de comprender con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, el tesoro que tienes en tus manos y del cual tendrás que darle cuentas a Dios. Les invito para que tomemos, si tienen su Biblia, el Salmo 127. Salmo 127. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor no construye la casa,
De nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en mano de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como estas. No será avergonzado por sus amigos cuando se defienda de ellos ante los jueces. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu sobre nosotros. Concédenos la gracia de entender y amar el don tan grande que nos diste en los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, como les decía, sus hijos son un don, sus nietos son un don, y de ese don tendrán que darle cuentas a Dios. ¿Recuerdan el texto bíblico de los talentos? A uno le dio 10 talentos, a otros 20 y a otros 50 o 5. Y al que le dio 5 lo multiplicó por 10, al que le dio 20 lo multiplicó por 40 y al que le dio 1 tuvo miedo y lo enterró. Y le quitó ese único don, ese único talento que tenía. Ahora los hijos no los quita Dios. Ahora a los hijos se los quita el mundo. Los hijos se los quita el demonio, el pecado. Los hijos se los quita la sociedad. ¿Tus hijos te pertenecen? ¿Tus hijos realmente se sienten amados por ti, por ustedes, a tal punto que tienen ese sentido de pertenencia en sus hogares? Dice el Papa, el matrimonio y su amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de sus hijos, en quienes encuentran su coronación. Dice el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no cuida la ciudad, de nada sirve que vigile los centinelas. Si Dios no es el centro de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, te estás desgastando la vida por algo que será perecedero. Por eso dice más abajo el Salmo, los hijos que les nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos son fruto del amor conyugal. Cuando dos personas se aman, en automático surge el deseo de dar vida. Los hijos son el resultado del acto de amor más hermoso, más profundo que ustedes se han demostrado. En tus hijos tú quisiste que tu amor por tu esposo o por tu esposa se prolongara. Por eso es muy diferente el contexto en el que nacen los hijos fruto del amor conyugal y los hijos fruto de la pasión, fruto de la infidelidad, fruto
del amor propio. Dicen que la psicología, la psicología y también las personas que ayudan cristianamente a sanar heridas de las personas, que desde el primer instante de la vida, y que está comprobado biológicamente, que desde el primer instante de la fecundación, porque la vida comienza en el momento de la fecundación, en el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, se fecundan, en ese momento surge la vida del ser humano. Y desde ese momento, ese ser humano es receptivo al amor de quienes lo crearon. El bebé desde el vientre de la mamá puede percibir el amor del papá, puede percibir el amor de la mamá. Por eso es que muchas de las heridas que tienen los seres humanos, su depresión, su amargura, su neurosis, sus temores, es porque en el vientre, donde se alimentan de la propia sangre, pero también se alimentan de los sentimientos. Una mamá que cuando está embarazada reza el rosario, va a misa, en automático su hijo empieza a saborear las cosas de Dios y no le va a costar la vida espiritual cuando sea niño y cuando sea joven y cuando sea adulto. Porque en el vientre de la mamá, cuando el ser humano se está formando en todos los aspectos, en automático es una esponja que absorbe todo lo que le viene de fuera o todo lo que le viene del corazón de la mamá. Y lo más grande y lo que forma a ese ser humano es el saber que fue concebido por el amor de su papá y de su mamá. Que fue concebido por dos seres que se aman. ¿Ustedes, hermanos, concibieron a sus hijos con amor? ¿Siguen formando a sus hijos con amor? Porque dice, en la procreación y educación de los hijos es donde encuentran su coronación, el matrimonio y por ende los papás. La coronación de tu vocación está en la educación y formación de tus hijos. Ahí aguantas tantito. La coronación, imagínense qué compromiso, qué hermoso. La coronación de tu vocación está en los hijos que tienes. Tus hijos son los que te coronan. Tus hijos son los que subliman tu vocación matrimonial, tu vocación de paternidad, tu vocación de maternidad. Tus hijos son lo más sublime, que cuando llegues al cielo, la corona que te acompañará, dice una oración con los sacerdotes, que su corona sean todas las almas que el sacerdote le haya ayudado. Y para los papás, que su corona en la vida eterna sea cada uno de sus hijos que encontró la felicidad gracias al acompañamiento de sus papás. ¿Cómo está esa coronación de tu paternidad, de tu maternidad, de tu matrimonio por los hijos que tienes? El matrimonio, hombre y mujer, están llamados a ser fecundos. Recuerdan el texto bíblico, lo vuelvo a repetir, Génesis 1:27. Hombre y mujer los unió y les dijo, crezcan y multiplíquense, sean fecundos. La paternidad y maternidad es ante todo una vocación
al servicio. Esto es muy importante. En la vocación de ser papá, de ser mamá que recibiste en automático un llamado a servir. Tu paternidad, tu maternidad es un servicio a la iglesia, un servicio a la humanidad, un servicio a Dios Padre. Somos servidores, dice Cristo, yo no vine a ser servido, sino a servir. El sacerdote en su vocación ministerial sabe que su vocación es un llamado a servir, no a ser servido. No vino a servirse de la gente. Yo en mi vocación estoy llamada a servir, no a servirme de la gente. Tú, en la vocación de papá y mamá que recibiste, estás llamada a servir, no a servirte de tus hijos. Vean la vocación de paternidad y de maternidad como un servicio. Dice Jesús, les da la lección más grande a sus apóstoles. En la última cena, cuando se pone a lavarles los pies a todos sus apóstoles. Y si conocen el contexto en la ley judía o en las tradiciones judías, era propio de los esclavos lavarle los pies a los amos. Y cuando Jesús se pone a lavar los pies a sus apóstoles, les dice, sean esclavos, sean servidores. Quien quiera ser el primero, que se haga el último. Aprendan de mí. Papás, sean servidores de sus hijos. Servidores no quiere decir lávenle, planchenle, denle de comer, manténganlo. Ese es un deber que tienen. Sean servidores de sus hijos porque Cristo, porque tu hijo es el mismo Cristo que se hace presente en tu familia. Y si tienes la conciencia de servicio para con tus hijos, el mayor servicio es amarlos, educarlos, disciplinarlos, formarles una conciencia moral. Sírvele a tus hijos como Cristo te sirvió a ti. ¿Cómo Cristo se hizo servidor tuyo? Cuando decidió cargar con tus pecados, cargar con una cruz, tomar la condición de esclavo, dice en la carta a los Efesios San Pablo, y morir en la cruz por un pecado que no había cometido. Así fue como se hizo esclavo tuyo. El esclavo murió por su Señor. Qué condición tan grande, qué dignidad tan grande, qué amor tan grande de Jesús, que siendo tu Dios, tu creador, se hizo tu esclavo para salvarte la vida. Esa es la misión de los papás. Papás, háganse esclavos de sus hijos, no en el contexto de, porque literalmente ahora los papás sí son esclavos de los hijos de las generaciones nuevas. Pero no lo digo en ese contexto, lo digo en el contexto de servidores. Una de las características del esclavo es la fidelidad. Sean fieles a sus hijos, amándolos, respetándolos, valorándolos. Y precisamente así es como tú realizas tu vocación al servicio dentro de la paternidad o maternidad que ejerces. Porque los hijos, tus hijos, son un reflejo del amor de Dios, puesto que son imagen de Dios. Si en este momento, vamos a suponer, Dios viniera y te dice, vamos a hacer una exposición, una expo de hijos. Una expo, conocen las expos, ¿verdad? Vamos a hacer una exposición, vamos a exponer, no sé,
pinturas, obras de arte de otro tipo, música. Pero bueno, Dios dice, voy a hacer una expo de paternidad o una expo de maternidad. Tus hijos, si participaran en esa expo como hijos, exposición de lo que es la paternidad o la maternidad, poniendo a tus hijos al frente, ¿qué reflejarían? Tus hijos pueden reflejar que son imagen de Dios. ¿Tú eres consciente que eres imagen de Dios? Y que los hijos que Dios te dio son imagen de Dios. Que los hijos que Dios te dio son un reflejo del amor de Dios. Papá, mamá, ¿quieres saber cuánto te ama Dios? Mira a tus hijos. En ustedes, el reflejo del amor de Dios es totalmente claro en los hijos que tienen. Lo que son ahora los hijos ya son la buena o mala formación que le diste, pero vamos a ver tu hijo en su contexto natural, en su imagen de Dios. Es el reflejo más hermoso que tienes del amor de Dios. Tu hijo vino a recordarte cuánto te ama Dios, pero ¿qué haces con ese regalo? ¿Qué has hecho? Hay en un examen de conciencia, cuando les dan a los papás a meditar el 5º mandamiento, que es no matarás, y dice una de las preguntas en ese examen de conciencia: papá, mamá, ¿cuántas veces has matado la imagen de Dios en tus hijos? ¿Cuántas veces le has matado las ilusiones, la inocencia, el respeto a tus hijos? Sus hijos, seguramente todos, o espero más o menos todos, yo pienso que todos son papás o mamás los que me están escuchando. Tus hijos, aunque ahorita tengas un hijo tal vez que está en la edad de la rebeldía, que se droga, que se alcoholiza, que vive mal con la situación que sea, tal vez es una imagen deformada de Dios, pero a fin de cuentas es una imagen de Dios. Recuerdan que les decía, Santa Mónica les decía a su esposo, ¿por qué quise vivir contigo a pesar de cómo me tratabas? Porque aprendí a ver a Cristo en ti, pero a un Cristo crucificado, deformado por el pecado, pero a fin de cuentas a un Cristo. Tus hijos son la imagen amorosa de Dios. Papás, devuélvanle a sus hijos la imagen de Dios. Porque muchas veces depende de los papás que la imagen de Dios en ese hijo que tienen se deforme. Porque nos ponen un ejemplo cuando trabajamos esa parte de sanar la historia de nuestra vida. Y nos dicen, cuando nosotros nacemos, somos como, vamos a decirlo así, un ejemplo, un muñequito blanco, totalmente blanco. Pero conforme va avanzando ese muñequito, en el camino le van aventando plastas, o no sé cómo lo entienden ustedes, montones de lodo. Entonces se le van aventando montones de lodo que totalmente llega a cierta etapa, a cierto lugar, parte del camino, y ya es totalmente café o negro. Y alguien le dice, oye, ¿tú sabes que eres blanco? Y le dice, no, yo toda la vida he sido negro.
y le dicen, no, tú eres blanco. Y le empiezan, ponen este ejemplo, le empiezan a bañar, le empiezan a echar agua y descubre que en realidad es blanco. Esa imagen original que él era, se fue llenando de lodo, de situaciones de pecado, que lo fueron malformando y lo convirtieron en lodo. Hasta el día de hoy, si tus hijos son niños, jóvenes o adolescentes, hermanos, les invito para que ustedes le devuelvan a sus hijos la imagen perfecta de Dios. ¿Cómo? Pues reflexiona. En ese hijo, ponte frente a tu hijo como si te pusieras frente a un espejo. Medita a tu hijo. Contempla a tu hijo. Y mira si ese hijo que tú formaste, bien o mal, que tú has amado bien o mal, ¿qué es que en realidad no está dentro del proyecto original de Dios? ¿Tu hijo qué tan deformada tiene la imagen de Dios? A consecuencia de lo que tú le has enseñado en el camino de la vida. O lo que tú has omitido enseñarle en el camino de la vida. Los padres, el papá y la mamá, se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva persona. Porque fíjense, se convierten en cooperadores de Dios. Dios es omnipotente, nada es imposible para Dios. Si Él hubiese querido, hubiera creado así como directamente formó a Adán, de que agarró él mismo el lodo, dice Génesis 2:7, agarró él mismo la tierra, la hizo lodo y formó una imagen, un muñeco, y le sopló de su propio aliento. Dios podría hacer eso mismo con todos los seres humanos. Tiene la capacidad para él mismo, si quisiera, crear directamente a cada ser humano. Pero no lo quiere, porque te quiso a ti hacerte cooperador de su proyecto divino. Su paternidad y su maternidad, hermanos, es una vocación, es un llamado, es una elección. No elegiste tú ser papá o mamá. Tú diste libremente una respuesta a ese llamado. Fue Dios quien te eligió para ser cooperador de su obra en la creación del ser humano. Dios te quiso hacer parte de su equipo como colaborador para crear, para seguir creando al ser humano. Esa es una dignidad muy grande que Dios les ha dado a ustedes. Y tomando conciencia de esa dignidad que Dios te dio, que te quiso hacer parte, te quiso hacer colaborador, cooperador de su proyecto. En la misión de dar vida, eso te hace también responsable de corresponder a esa confianza que Dios te tuvo. Dios te confió no una canasta de manzanas, no te confió una casa, un mueble, no te confió una piedra preciosa. Dios te confió lo más sagrado, 1, 2, 3, 5 vidas. Te confió lo más sagrado. El número de vidas que tienes como hijos. Entonces eso origina en ustedes, papá, mamá, una correspondencia y una responsabilidad muy grande. Dice el Papa, al hacerse padres, los esposos reciben de Dios
el don de una nueva responsabilidad, lo que les decía. Su amor paterno está llamado, su amor materno está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios, de quien proviene toda paternidad. Ustedes, papás, están llamados a ser para sus hijos el signo visible del amor de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la carta de San Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas al hijo que sí ves? ¿Qué implica amar? Amar no, ya lo dijimos, amar no se reduce a un sentimiento. Amar es darse. Amar es educar. Amar es proteger. Amar es formar. Amar es escuchar. Amar es disciplinar. Esa es la responsabilidad del don que ustedes han recibido. ¿Y qué clase de amor de Dios mostramos a veces? ¿Qué clase de papá eres? Un papá castigador, una mamá castigadora, una mamá chantajista, un papá juez, un papá solapador, una mamá indisciplinada, desordenada. ¿Qué imagen del amor de Dios das a tus hijos? Un papá, una mamá que consiente y que le da al hijo todo lo que quiere, ¿eso es el amor de Dios? Un papá, una mamá que restringe a su hijo de todo porque todo está mal, ¿eso es el amor de Dios? Hace unos días, bueno, no sé, creo que ya les había contado esta situación de una personita, ¿verdad? De un papá que abusó de su hija. Y que cómo le decimos a esa hija que Dios la ama. Si dice aquí, el amor del papá es la imagen de la paternidad de Dios. ¿Cómo le decimos a un hijo que su papá le está dando el amor de Dios, Padre? Si es un papá que lo lastima, que lo ofende, que lo agrede. Hace unos días tuvimos aquí un campamento para adolescentes. Y dentro del campamento me invitaron a dar a los papás, los adolescentes presentaron unas pequeñas obras y antes de la presentación citaron a los papás para compartirles un tema de estos que les estoy compartiendo a ustedes. Y pues no son papás evangelizados, porque no son papás que vengan aquí a la casa, son papás, mamás, porque casi siempre es la mamá la que se preocupa más por mandar a sus hijos a la iglesia, pero como para calmar la conciencia, ¿no? Yo no voy a la iglesia, pero tú ve. Tú aprende. Pero me cuestionó tanto, me dolió tanto. Unos papás y papás jóvenes, pues papás de adolescentes de 30 a, de 27 a 35 años, a 40 años. Pero una indiferencia de los papás, una dureza de los papás. Y lo notamos en los hijos, ¿verdad? Es una generación de adolescentes, porque también se identifican las generaciones cuando vienen a sus campamentos. Esta generación de adolescentes, niños muy rebeldes, muy irrespetuosos ante las cosas de Dios. Los pasábamos a la capilla y muy irreverentes, no saben quién está en el sagrario.
con una actitud déspota, retadora en la capilla. Pero cuando vemos a los papás y vemos sus actitudes, comprendemos por qué los hijos son así. Porque el papá ni sabe y ni ha tenido el deseo de mostrarle a su hijo el valor sagrado de un templo, de una iglesia, de un sagrario. Entonces, papás, ustedes están llamados a mostrarle el amor de Dios a sus hijos. Pero a veces los problemas matrimoniales repercuten en los hijos. Están peleados, están enojados, están divorciándose. Y lo más terrible es que hacen a sus hijos partícipes de esa pelea, de esa batalla, de esa rabia que se tiene. ¿Cómo le muestran ustedes, papás, a sus hijos? ¿Cómo le mostraron? ¿Cómo les muestran ahora el amor de Dios a sus hijos? Dice, también tomé unos puntos de la exhortación de Amoris Leticia respecto a cómo fortalecer la educación de los hijos. Y nos dice aquí cómo en tus hijos perpetúas, papá, la historia de la salvación. En tus hijos perpetúas la historia de la salvación. ¿Cómo perpetúan ustedes, papás, la historia de la salvación? Ya lo decíamos en otro momento. La misión de Cristo se sigue perpetuando en nosotros. Cristo sigue muriendo en la cruz. Sigue resucitando. Sigue predicando la salvación. Sigue predicando el reino de los cielos. Y ustedes, papás, están perpetuando esa historia de la salvación en sus hijos. Hoy leíamos en la lectura de la misa, en la primera lectura que estamos leyendo el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y el faraón los empieza a perseguir y el pueblo de Israel se empieza a quejar con Moisés, ¿para qué nos sacaste? Estábamos bien ahí esclavizados, pero bien tranquilos y teníamos que comer, tú nos trajiste aquí para morir. Y a veces esa es también la imagen. Ustedes, papás, si no viven el proyecto de salvación, ¿cómo les van a transmitir a sus hijos el proyecto de salvación? ¿Cómo les van a antojar a sus hijos la vida eterna, el reino de los cielos, si en tus ideales no está alcanzar la vida eterna? Nosotros ya tenemos la salvación, Cristo nos dio la salvación, pero siempre pongo este ejemplo, Cristo te dio la salvación, pero te la puso en la punta del cerro. Te toca a ti correr para tener en tus manos esa salvación que Cristo obtuvo por ti. ¿Cómo ayudas a tus hijos a salvarse? Dentro de sus preocupaciones, hermanos, está la salvación de sus hijos. ¿Quieren que sus hijos se vayan al cielo o no han pensado si tal vez sus hijos se van a ir al infierno? Si los malformaron, si no los educan, si no los protegen, si no oran por ellos. Sus hijos son parte de la historia de la salvación. En la historia ayer veíamos también en el Evangelio cómo crece a la par
la semilla, el trigo y la cizaña. Y dice, al final de los tiempos, el segador, el que corta el trigo, vendrá y separará el trigo de la cizaña. ¿En tu casa estás sembrando trigo y cizaña? ¿O solo trigo o solo cizaña? Porque de eso depende la salvación de tu hijo, del alma de tu hijo, del alma de tu hija. Piensen, no vivan una vida superficial, así como que educa, enseña, mantén a tus hijos. Hermanos, mediten, ¿a dónde se va a ir el alma de su hijo? ¿A dónde está caminando, encaminándose el alma de sus hijos? ¿Qué sentirían si ustedes, porque se esfuerzan un poquito en conocer las cosas de Dios, la libraran, verdad? Y llegan por lo menos al purgatorio y después al cielo. Pero que estando ya en el cielo, veas que tu hijo no llega al cielo. Eso es preocupante y puede ser exagerado, pero puede ser una realidad. ¿Cómo estás formando a tus hijos? ¿Cómo estás educando a tus hijos? De tal manera que ellos estén encaminados hacia la vida eterna, hacia la salvación eterna. ¿Cómo le enseñas a tus hijos que vivan como redimidos, como salvados, como amados? Esa es la misión que ustedes, papás, tienen para con sus hijos. La familia es la sede de la catequesis de los hijos. Es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Por lo tanto, los padres deben cumplir con seriedad su misión educadora. Muchos papás se preocupan por los hijos para que tengan una formación cívica, por así decirlo, intelectual, para que se realicen, como dicen, en la vida. Pero les cuesta tanto formar a los hijos en la fe. Es tan cuestionante, ¿no? Ver cómo los papás tienen miedo de enseñarle a sus hijos a orar. Los papás tienen miedo de traer a sus hijos al sagrario. Vemos en las iglesias, la mamá viene a la adoración, yo lo he visto, la mamá viene a la adoración, pues muy piadosa, gracias a Dios, pero le da el celular, en todas horas de adoración le da el celular al niño para que no la distraiga y el niño se entretenga. ¿Por qué les da miedo enseñarle a sus hijos a dialogar con Dios? ¿Por qué no enseñan a sus hijos a rezar el rosario, a hacer una oración cuando se levantan, cuando se van a dormir, a dar gracias a Dios por los alimentos? O hay papás que vienen a la iglesia que buscan su salvación, pero dejan a los niños en el atrio para que se entretengan, porque les aburren las cosas de Dios. Ustedes, papás, son los primeros maestros de la fe para sus hijos. Enseñen a sus hijos la fe. No tengan miedo de enseñarle. Yo debo agradecer, ¿verdad? Debo agradecer que mi mamá, sobre todo, ella nos enseñó aunque éramos niños, éramos muchos niños,
pero sí nos enseñó a que cuando estábamos en la iglesia, teníamos que estar sentados ahí al lado de ella. Y teníamos que escuchar, y como en ese tiempo pues no existía el celular ni nada de eso, y bueno, a veces tenía que estirar la mano para darnos un pellizco. Pero nos enseñó a respetar los lugares sagrados. Desde los 7 años, mi papá, él era adorador. Aquí en México existe la adoración nocturna. Se llama, es un movimiento. Y desde chiquitos, una vez al mes, 1 hora al mes, llevan a los niños para ser adoradores. Y recuerdo que mi papá desde niños, éramos como 3 niños, mis hermanitos y yo, 3 o 4, yo pienso que tenía desde 7 años, y ya nos llevaba a la adoración y pues no estaba él ahí para corregirnos, nos llevaban y los encargados se encargaban, ¿verdad? Válgase la redundancia, de tenernos ahí atrapados en la adoración. Pero no tuvieron miedo, no dijeron a que crezcan los niños para que ellos decidan qué religión quieren vivir. Enseñen a sus hijos a amar a Dios. Formen a sus hijos en la fe. Enséñenle a sus hijos que en los momentos difíciles Dios los puede sostener. Enséñenle a sus hijos la fidelidad a Dios, el respeto a Dios, la caridad ante Dios. Enseñen a sus hijos a ser verdaderos cristianos, hermanos. No tengan miedo de, les decía, yo pienso, ahora sí, esta vez, unos adolescentes digo, bueno, para empezar, adolescentes y ya amargados, ya desilusionados, ya frustrados. Digo, son adolescentes y ya se comportan como adultos, amargados, frustrados. Ya no hay esa alegría, ya no hay esa jovialidad, ya no hay esa inocencia. Pero pues cuando uno ve a sus papás comprende muchas cosas. Pero enseñen, no sé si conocen el testimonio del Papa Juan Pablo II, él perdió a su mamá cuando era muy pequeño, perdió a su mamá, y en una ocasión dice él, me puse a llorar, pero tenía ahí cerca a la Virgen, chiquito, creo que tenía 9 años, y le dije a la Virgen, a partir de este momento tú serás mi mamá. Y por eso el Papa Juan Pablo II amaba mucho a la Virgen María. Pero porque en su casa había una imagen de la Virgen María, porque seguramente su mamá le enseñó quién era la Virgen María. Tus hijos no van a amar lo que no conocen. Tus hijos no van a tener respeto por lo que no se les enseña a respetar. Entonces depende de ustedes, muchos papás, el formarlos en la fe, en el respeto a las cosas sagradas, en el amor a Dios. Y deben de cumplir con mucha seriedad esta misión evangelizadora. Porque dice, sus hijos no son propiedad de ustedes. Ustedes son custodios de ellos y por lo tanto con mayor razón tendrán que dar cuenta de ellos. Otra parte muy importante dice aquí, enseñen, ayuden a sus hijos el valor, enseñen la formación ética en sus hijos. La formación ética se refiere, enseñen valores. Enseñen valores como el respeto, la dignidad, la verdad,
El pudor, hermanos, es un valor ético. El pudor es tan cuestionante como y tan doloroso, ¿no? Como los papás desde chiquitos quieren convertir a sus hijos en objetos visuales, sexuales. ¿Cómo es esto? Cuando una mamá a su niñita de 2 años, 3 años, le pinta los labios, le pinta las uñas, le pone un vestido cortito y le enseña a que guste mostrar su cuerpo. Los papás, esos papás que disfrutan y hacen fiesta cuando su niño dice su primera grosería, su primera palabra obscena, y sus papás se lo disfrutan y se carcajean y se ríen. Hermanos, formen a sus hijos con valores éticos. Enseñen a sus hijos a respetarse, a respetar. Custodien la dignidad, el pudor, la transparencia de sus hijos. Hay un video aquí en México que hace unos días, como 2 semanas, 2 papás, papá y mamá, la cámara de la escuela los grabó, de un niño, si no me equivoco, kinder o primaria. Llegan a la escuela el papá y la mamá y sale la maestra. E inmediatamente en cuanto abre la maestra, tal vez si alguien de México me está viendo, lo ha visto este video. Sale la maestra y en automático la mamá le agarra de los cabellos y la empieza a jalonear, y el papá lleva una mochila al frente con una pistola escondida y la mano dentro de la mochila como intimidando a la maestra. Y el niño, y resulta que el niño le fue a decir a los papás, la maestra es mala, seguramente le llamó la atención o lo regañó. Y como les dijo que la maestra era mala y seguro les dijo me regañó o algo, y los papás van con el niño seguramente para enseñarle, mira mijito, yo te defiendo, no te dejes, y faltándole al respeto, agrediéndola frente al niño, y el niño muy a gusto viendo que sus papás lo defienden. Y es tan doloroso porque ¿qué clase de hijo están formando esos señores? Un delincuente. Y esos papás hay papás, ¿verdad? Que como juego en la fiesta le enseñan al niño que se tome un sorbo de cerveza, un sorbo de alcohol, y disfrutan porque el niño se toma y hace su carita de su gesto de que le amargó. Papás, no formen futuros alcohólicos, futuros drogadictos, no formen futuras personas que se prostituyen, que se desvalorizan. No formen personas que están amargadas y que dicen que una de las causas de la homosexualidad, especialmente del lesbianismo, que sabemos que no son causas naturales, sino se condicionan por el estado que viven en la familia, y dicen que una de las principales causas del lesbianismo es porque las hijas convivieron con un papá machista, agresivo, golpeador, y le tomaron tanto coraje, tanta rabia, que ellas dijeron, yo no voy a estar jamás con un hombre así. Y entonces prefirieron estar con una mujer.
piensen que lo que ustedes hacen, lo que ustedes dicen, lo que ustedes son, va a repercutir en sus hijos para su salvación o para su perdición. Lo que tú has hecho ha repercutido en tus hijos para su salvación o su perdición. Tomen conciencia de la responsabilidad tan grande que tienen. Tomen conciencia de que son un don de Dios. Tomen conciencia de que ustedes son los primeros y más obligados a educar y a formar a sus hijos sin miedo. Aquí en México, no sé si en todas partes, ahorita que salió la película de Barbie, están retando a las niñas. Todo es una, se me fue la palabra, pero así como una manipulación, una cadenita. Y están manipulando a las niñas por los medios de comunicación, que cuando vayan a ver la película de Barbie, casi obliguen, chantajeen a sus papás, inviten a sus papás para que se vistan como Barbie, con una camisa o playera rosa. Y está de moda ahorita aquí en México que los papás van a ver la película de Barbie con sus niñas, con una camisa. Vi una imagen de un papá que hasta se puso su falda rosa, su blusa de tirantes rosa, para consentir a su niña, para agradar a su niña. Son insinuaciones del mundo, del pecado, pero como los papás, sin una calidad moral, sin una conciencia moral, sin una vida disciplinada, sin una autoridad moral, ¿cómo los mismos papás van dejando que sus hijos se envuelvan en estas cosas del mundo? Y les parece tan gracioso, ¿verdad? Y tan gracioso que se encuentre un papá y otro allá con su playera, camisa rosa. ¿Pero qué le están enseñando a sus hijos? Pero ustedes, papás, ellos son papás que no están evangelizados. Ustedes, papás, tú, papá, tu mamá, que estás evangelizado, que quieres conocer a Dios, toma conciencia de que lo que tú eres, lo que tú enseñas a tus hijos, lo que tú le transmites, está formando o mal formando a esa alma que Dios te ha encomendado. Y que de esa alma Dios te pedirá cuentas. Porque no vino a este mundo a sufrir. No dijo, ay, para que te purifiques y sufras te voy a dar estos papás. No. Para que seas feliz te voy a dar estos papás. Pero tú, ¿cómo has cumplido esa misión que Dios te ha encomendado? Si ya sus hijos son adultos y ya no pueden hacer nada por ellos porque ya ni les obedecen, oren por sus hijos. Lo que no hiciste cuando te tocaba educar y formar, ahora hazlo con la oración. Pero ayuden a sus hijos a formar a sus nietos, no interviniendo, sino orando, aconsejando a sus hijos. No tengan miedo de tener hijos cristianos. No tengan miedo de tener hijos que puedan amar a Dios. Porque precisamente, pues, sus hijos también son el reflejo de Dios afuera. ¿Quieres conocer a un papá o una mamá? Pues conoce a los hijos. Mira cómo son los hijos, así son los papás. Desafortunadamente, ¿verdad? Esa es la regla. Hay excepciones, papás muy santos que tienen hijos tremendos, y hay hijos muy santos que tienen papás tremendos, pero en la mayoría de los casos, los hijos en automático son el reflejo de los papás. Y los papás son el reflejo de los papás. Entonces, ¿por qué no romper? ¿No? Tu papá fue alcohólico, tú eres alcohólico, tu hijo va a ser alcohólico. ¿Por qué no romper con eso? ¿Por qué no darles la dignidad que merecen? La dignidad que tienen, dejando que Cristo sea el centro de sus vidas.
pues ojalá que valoremos, hermanos, ese don tan hermoso que tienen de la maternidad, la paternidad, y que ese don va acompañado de una responsabilidad muy grande, ya sean padres o abuelos. Ayuden, enseñen, formen, aconsejen, pero no sean indiferentes, porque de todas esas almas, Dios nos pedirá cuenta. Bueno, con esto concluyo mi aportación. No sé si alguien quiera preguntar algo.